¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? El día de hoy en este video vamos a resolver la parte de la guía de comprensión lectora del examen de admisión Exani 2, obviamente, ya te la sabes. Y solo tengo que decir unas pequeñas cosas. En realidad la parte de comprensión lectora no es tan complicada, o sea, a lo que me refiero no tiene tanta teoría como matemáticas, en el sentido de que no tienes que saberte tantas fórmulas. O en el de pensamiento analítico, o sea, te va a hacer pensar, sí, pero no te va a hacer, digámoslo así, batallar tanto. En realidad es bastante simple, o sea, lees y contestas la pregunta, o lees, ves la pregunta y te regresas para comprobar que la información que crees que sabes es correcta. Así que, empecemos. El sabio que tomó el poder. El mono hizo aún otro descubrimiento sensacional. La injusticia de que el león, que contaba únicamente con su fuerza y el miedo de los demás, fuera su jefe. Y él, que ni siquiera, según leyó, no recordaba dónde, con un poco de tesón podía escribir otra vez los sonetos de Shakespeare, un mero subalterno. A la mañana siguiente, armado de valor y aclarando una y otra vez la garganta, durante más de una hora expuso a León con largas y elaboradas razones la teoría de que, de acuerdo con la lógica más elemental, los papeles debían cambiarse. Pues para cualquiera con dos dedos de frente era fácil ver cómo lo aventajaba en descendencia y, por supuesto, en sabiduría. El león, que intrigado por el vuelo de una mosca, en ningún momento había bajado la vista del techo, estuvo conforme con todo. En ese mismo instante le cambió la corona por la pluma y, asomándose al balcón, anunció el cambio a la ciudad y al mundo. De ahí en adelante, cuando el mono le ordenaba algo, el león, siempre de acuerdo, asentía invariablemente con un zarpazo. Y cuando el mono lo regañaba por alguna orden mal entendida o por un discurso mal redactado, con dos o tres. Hasta que, pasado poco tiempo, en el cuerpo nuevo del rey, o sea, el mono sabio, no iba quedando sitio del que no manara sangre o cosas peores. Por último, el mono, casi de rodillas, rogó al león volver al anterior estado de las cosas, a lo que el león, aburrido como desde hacía 1000 años, le respondió con un bostezo que sí y con otro que estaba bien que volviera al anterior estado de cosas. Y le recibió la corona y le devolvió la pluma. Y desde entonces el mono conserva la pluma y el león la corona. Ok. Entonces, es una fábula relativamente divertida, pero bueno. Pregunta número 1. El texto tiene como propósito simbolizar, ironizar, describir o relatar. Ok. Tenemos 4 formas de ver esto, y es que de las 4 opciones que tenemos, ¿cuál es la que encaja mejor? La opción correcta o la opción que queda mejor es ironizar, el inciso B. El texto busca ironizar los valores que personifican el león y el mono. Sí, o sea, es un poco como gracioso, pero al mismo tiempo no. Me explico. Tiene que ver más con el hecho de que por muy inteligente que sea el mono, jamás podría ganarle en fuerza física al león. Por lo que cual es irónico que aunque sea el rey, entre comillas, no sea respetado por su, ¿cómo llamarlo?, subordinado, el que lleva la pluma. Entonces es algo irónico, lo cual pues es el propósito del texto, ironizar los valores. Pregunta número 2. Relaciona a cada personaje con las características que le corresponden. Ok, esto es sencillo. El mono. ¿El mono tiene fuerza? No. ¿Desinterés? No. El mono tiene inteligencia. El mono podríamos decir que tiene prepotencia, pero también le podría quedar al león. Entonces, pues no. El mono tiene elocuencia y sensatez. Ahora, el león tiene fuerza, evidentemente, tenía desinterés, según el texto, y también tenía prepotencia. Entonces nos quedaría así. Es 1 con C, E y F. 1, C, E y F. Ok.
Respuesta correcta sería el inciso D. Nota que con solo conocer las características del mono, automáticamente se le asignan las características al león, que serían 2 ABD. El león es fuerte, desinteresado y prepotente. Bueno, listo. Ahora podríamos como que tratar de explicar cada una de las características, pero la verdad es que qué hueva. Y además, pues todo viene en el texto, entonces no se preocupen. Pregunta número 3. La orina se compone por desechos líquidos que no aprovecha el organismo: sales, proteínas viejas, sudor y mucha agua. La idea anterior, explicada a médicos especializados, es que la orina, inciso A, es un soluto constituido por iones de urea, sodio, potasio, fosfato y sulfato, creatinina y ácido úrico. Inciso B, contiene agua en la cual están disueltas una serie de sustancias que el organismo desecha. Inciso C, es un líquido transparente y amarillento excretado por los riñones y eliminado por el aparato urinario. Inciso D, es excretada por los riñones y transporta sustancias de desecho y el exceso de algunos otros compuestos. Ok, bueno, esto es un poco más cabrón, pero en general es cómodo porque todas las opciones parecen estar correctas según nuestra lógica, pero la más correcta o la opción que deberíamos escoger sería el inciso A. ¿Por qué? Bueno, en sí se emplea el lenguaje especializado para especificar los elementos que componen la orina y cómo se encuentran. Por ejemplo, el soluto es una sustancia que está disuelta en otra. En este caso, pues, nos decían que teníamos sales. Las sales pueden ser de sodio, potasio, fosfato y sulfato, o sea, son iones que se encuentran dentro de lo que conocemos como sales. Las proteínas, pues, entraría dentro de la creatinina y también podríamos decir que es parte de la urea porque es no directamente una proteína la urea, sino que más bien es una especie de desecho que se genera pues de las proteínas. Y bueno, sí, está complicado, yo sé, pero bueno, es como de, ok, si no sé nada de química y si no sé, pues, absolutamente nada y lo único que estoy viendo es lo del texto, lo que tienes que hacer es relacionar, o sea, tener un poco de lógica. Si aquí me dice que sales, si aquí me dice que sales, proteínas viejas, sudor y mucha agua, entonces es obvio que para médicos especializados debería ser un poco más complicada la definición, o debería tener un poco más de, ser un poco más específica, con términos un poco más complicados, y la opción que contiene los términos más complicados, es decir, los iones de urea, sodio, potasio, fosfato, sulfato, creatinina y ácido úrico, pues es el inciso A. Y ya, o sea, así de simple. Pregunta número 4. ¿Qué actitud muestra el personaje ante el sueño? Cierto hombre, que había comprado una vaca magnífica, soñó la misma noche que crecían alas sobre la espalda del animal y que éste se marchaba volando. Considerando esto un presagio de infortunio inminente, llevó la vaca al mercado nuevamente y la vendió con gran pérdida. Ok. Bueno, la actitud que muestra el personaje ante el sueño. Desconcierto, no. Indiferencia tampoco, porque si fuera indiferencia no le habría importado nada. Suspicacia, sí. ¿Por qué? Porque el personaje sospecha, la parte importante de aquí, sospecha que el sueño es una señal de mal agüero o de mala suerte, y por eso decide vender la vaca, aún con todo y pérdidas. Confusión, pues no está confundido realmente. Tiene bastante seguro, tiene bastante claro que es un presagio de un infortunio inminente relacionado con la vaca, por eso la vende, por eso sospecha. Suspicacia. ¿Ok? Pregunta número 5. ¿Cuál es la idea central del párrafo? Ok. Lo que los demás dicen y hacen es una proyección de su propia realidad, de su propio sueño. Nada de lo que hacen es por ti. Cuando seas inmune a las opiniones y a los actos de los demás,
dejarás de ser la víctima de un sufrimiento innecesario. Ok, ¿debemos ser más vulnerables? No, ni de pedo. El libre albedrío es una cualidad irrenunciable. Ok, puede ser. Inciso C, los demás tienen la intención de... No es la intención principal del texto. A las personas nos gusta sentirnos víctimas. No, creo que no hay nadie así. Entonces la opción correcta sería el inciso B. En sí, esta es la idea central del párrafo. Pues sufrir es una decisión que tomar, o sea, tú puedes experimentar dolor o algunas situaciones traumáticas, podríamos decirlo así, pero si tú no haces caso a los comentarios de los demás o si ignoras algunas cosas, en cierta forma podríamos decir que todo es cuestión de perspectiva. Y al final, el libre albedrío, es decir, la opción que tú tienes de decidir, es lo más importante que tienes, porque tú puedes decidir cómo enfrentas una situación y finalmente tú eres el que decide si eres una víctima o si eres un héroe. Así es simple. Me puse filosófico, quise. Pregunta 6. ¿Cuál es el propósito del texto? La vida cotidiana en la España del siglo de oro es bien conocida, pues no faltan documentos tanto históricos como literarios, Cervantes, Calderón, Lope y otros, que dan fe de la mentalidad de la época, de las costumbres, de las fiestas, de la alimentación, de la educación, etc. Por encima de los demás destacan dos valores que están presentes en todas las manifestaciones de la vida cotidiana: la religiosidad y la honra. Aspectos que determinan las relaciones sociales y las esferas públicas y privadas. Ok. Persuadir. No trata de persuadir. No presenta pues ninguna forma de tratar de hacernos cambiar de opinión o tratar de, ¿cómo decirlo? Inducirnos a hacer algo. Argumentar. No presenta premisas y tampoco lleva a una conclusión lógica clara. Entonces no. Narrar. Podríamos decir que sí, tal vez sea narrar. Pero recuerda que narrar se utiliza más que nada en textos de índole literaria, o sea, digámoslo así, ficticios, o, en su defecto, como poemas, por ejemplo. En cambio, creo que la opción más acertada sería exponer, porque dan información sobre un tema en particular, manteniéndose lejos de demostrar una tesis o convencer al lector de que piense o opine como quien escribe. Básicamente lo único que está diciéndonos son los hechos que se vivieron o de que cómo es que es tan sencillo recurrir a cómo se vivía en la antigua España o en la España del siglo de oro. Ok, pregunta número 7. ¿Cuál es la idea central del párrafo? La sustitución por pérdida de miembros humanos por artefactos distintos a los naturales es una realidad de hace más de 2000 años. Con el tiempo, los inventos en los campos de la robótica, en particular de la aviónica, han proporcionado al ser humano extremidades complementarias que cada día se perfeccionan. Ok. Inciso A. La utilización de robots no facilita la realización de actividades. No nos está hablando de utilizar robots para sustituir las actividades que hacen los humanos. Nos habla del uso de prótesis, entre comillas. Inciso B. La evolución de los artefactos artificiales a través del tiempo. Podría ser, pero si leemos el inciso C, los avances tecnológicos favorecen la fabricación de la prótesis, es la opción correcta. Y el inciso D, los beneficios que aporta la tecnología en el ámbito de la biología. No, ni de pedo. Ok. Siguiente pregunta. Pregunta número 8. ¿Qué función cumple el fragmento? Ok. No se ve muy bien este pedo. A ver. Listo, ahora sí. Entrevista a Jaime Maussan. ¿Desde cuándo se inicia el fenómeno ovni? En 1947 se inicia la era moderna, que es
la que a mí más me ha interesado, porque no existen evidencias. Si te remontas al pasado para investigar si existieron contactos con otras inteligencias o cómo se construyeron las pirámides, esos personajes están muertos. No sabemos qué pasó. ¿Te consideras un investigador del fenómeno? Soy un periodista que se especializó en ello, como hay periodistas que se dedican a la política, al deporte o al espectáculo. Es un área que también merece una especialización, pues despierta el interés popular. Ok. Objetivo: presentar el aspecto político del tema OVNI. No. O sea, no, ni de pedo. Inciso B: obtener un punto de vista de un individuo acerca de los ovnis. Sí, creo que sí. Inciso C: informar la veracidad del descubrimiento ovni. No, en ningún momento se cuestiona la veracidad, o sea, si es real o es falso la existencia de ovnis. Dar a conocer los avances científicos acerca... No, el inciso B es la opción correcta. Se está cuestionando el punto de vista de un individuo acerca del tema de los ovnis, en específico pues de un periodista llamado Jaime Maussan, que de hecho creo que es bastante famoso. Bueno, pregunta número 9. ¿Cuál es el punto de vista del autor? Existe legitimidad en sentirse distinto por leer, pero hay poca inteligencia y poca sensibilidad cuando ese saberse distinto lo lleva al desdén o al desprecio hacia los que no leen. Se sabe distinto el lector, pero lo determinante no es solo lo que se lee, sino la forma como se lee y cómo asimila uno la forma como lo hace. Ok. Inciso A: la lectura debería fomentar, además de la inteligencia, el respeto. Sí, es probable. Inciso B: el juicio de quien lee es mejor que el de los demás. No, o sea, básicamente está criticándote por pensar eso. Inciso C: la selección de textos debe ser cuidadosa e intuitiva. No. Las personas que no leen, verga, o sea, literal te está criticando por eso. O sea, es lo que te está diciendo que no pienses. Las personas que no leen son poco inteligentes y muy sensibles. No, o sea, básicamente te dice que no hagas prejuicios. Sí, el inciso A. La lectura debería fomentar, además de la inteligencia, el respeto. Porque pues en sí el párrafo plantea que el hecho de ser lector no es congruente con el desprecio que se profiere hacia los que no lo son. O sea, no deberías despreciar a las personas por no leer como tú o no leer lo que tú lees. O sea, no mames. No seas un mamador. Pregunta número 10. ¿Cuál es el título adecuado para el texto? Ok. Un misterioso fabricante de juguetes que vive recluido en una gigantesca mansión poblada de seres mecánicos y sombras del pasado está rodeado por un enigma en torno a extrañas luces que brillan entre la niebla y una criatura de pesadilla que se oculta en lo más profundo del bosque. Ok. El juguetero que vivía en el bosque. Tal vez. El misterio del juguetero lúgubre. Sí, suena más viable, no lo sé. Los seres mecánicos luminosos. No, eso vale verga, no tiene nada que ver. Los juguetes de pesadilla. No, porque los juguetes no eran de pesadilla. La criatura era de pesadilla. O sea, había una criatura que era una pesadilla. Entonces tenemos entre el inciso A y el inciso B. Imagino que la opción más correcta sería el inciso B, pues es más general que el inciso A. Además de que el juguetero no vivía en el bosque, cabrón. O sea, la criatura es la que vive en el bosque. El juguetero vivía en una mansión gigantesca. Entonces sería incorrecto agarrar el inciso A. Entonces, pues ya. Respuesta correcta, inciso B. Ok. Pregunta número 11. ¿Cuál es la conclusión que se desprende del texto? A ver.
Un campesino no tenía cómo alimentar a su familia y recuerda que se prometía una recompensa por desafiar y vencer al maestro de una escuela de sable. Aunque nunca había tocado un arma en su vida, el campesino desafía al maestro más famoso de la región y lo enfrenta. Sin mostrarse impresionado por la reputación de su adversario, lo espera firme. El maestro de sable estaba un poco turbado por tal determinación. El campesino, acuciado por el hambre, se adelanta resueltamente hacia su rival. El maestro, desconcertado por la ausencia de técnica de su adversario, duda y retrocede movido por el miedo. Baja su sable y dice: «Usted es el vencedor. Por primera vez en mi vida he sido abatido. Entre todas las escuelas de sable, la mía es conocida con el nombre de la que lleva 10,000 golpes. ¿Puedo preguntarle el nombre de su escuela?» «La escuela del hambre», responde el campesino. Ok. Tenemos 4 opciones. Uno de los contrincantes está mejor alimentado. O sea, sí, pero no es la conclusión del texto. Inciso B. El campesino debió respetar más al maestro. En sí creo que sí lo respetaba, pero pues tenía un chingo de hambre. El maestro resultó más débil que... No, el maestro se rindió por la osadía del campesino. Inciso D. El hombre saca lo mejor de sí frente a la adversidad. Sí, esta es la opción correcta. El inciso D. El triunfo firme y contundente de un campesino hambriento frente a un maestro del sable. No solo es la idea con la que concluye el texto, sino que también destapa la enseñanza del mismo. Siguiente pregunta. Pregunta número 12. De acuerdo con el texto, ¿qué limita al patio con el resto del horizonte? El patio era de tierra, cerrado al oeste por un cerco de ladrillos. El banco quedaba paralelo a él, a 5 metros, y allí se mantenían inmóviles, fijos los ojos en los ladrillos. Como el sol se ocultaba tras el cerco, al declinar los idiotas tenían fiesta. La luz enceguecedora llamaba su atención a principio. Poco a poco, sus ojos se animaban. Ok. Qué mamada. Tenemos 4 opciones. El banco. ¿Qué limita al patio con el resto del horizonte? El banco. ¿Dónde está el banco? El sol. El banco quedaba paralelo a él. Y 5 metros de ahí, fijos los ojos en los ladrillos. Ok, creo que esto es un poco de lenguaje implícito, porque no nos dice directamente que se delimita al patio con el resto del horizonte con ladrillos, sino que está cerrado por un cerco de ladrillos. Y esa sería la respuesta. Es lo que delimita el patio, o sea, es decir, lo que divide al patio del resto del horizonte. Entonces la opción correcta sería el inciso D. Pregunta número 13. ¿Cuál es el propósito del texto? El aguacateco, lengua originaria en mayor peligro de extinción. Verga, está largo. Bueno, 2, 3. De las 62 lenguas originarias que existen en México, 20 cuentan con menos de 1000 hablantes. Lo que significa que en 2 generaciones más podrían dejar de utilizarse y extinguirse. Con lo cual los idiomas indígenas que han muerto desde la conquista de México aumentarían a unos 130, a un total de 170, que había en el siglo XVI. Según la información de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, la lengua en mayor riesgo es el aguacateco, pues solo cuenta con 23 hablantes. Ok. Argumentar, no nos presenta premisas y tampoco una conclusión clara. Narrar. No, en realidad está exponiendo hechos, entonces no está narrando. Persuadir, no, tampoco está tratando, verga. Quería tacharlos, así. Pup, pup, y no quiere persuadir, no quiere hacerte cambiar de opinión acerca de nada. Informar, esa es la respuesta correcta.
es aquel en el cual se presentan de forma neutra y objetiva determinados hechos o realidades. A diferencia de la argumentación, mediante este tipo de textos no se intenta convencer, sino mostrar, exponer. En este caso se trata de una noticia. Dicho género tiene como finalidad informar sobre hechos de interés general que afecten en mayor o menor medida a la sociedad. Sencillo. Pregunta siguiente. Número 14. ¿Qué tipo de texto es el siguiente párrafo? Porque tú lo pediste, ya está aquí. Este producto hará desaparecer la grasa en solamente 15 minutos. Ok. Narrativo, técnico, científico o publicitario. Obviamente es científico, güey. Está hablándonos de las partículas del átomo y de cómo el principio de incertidumbre de Heisenberg. Estoy mamando, obviamente es el publicitario. O sea, trata de venderte un producto. O sea, el texto publicitario, por definición, es un tipo de texto especial, cuya función es convencer al lector acerca de las cualidades de un artículo de consumo e incitarlo al consumo del mismo artículo. Básicamente esto es marketing. Esta necesidad de atraer la atención del lector hace que el texto publicitario emplee generalmente recursos como la combinación de la palabra e imagen, los juegos de palabras, los eslóganes o la tipografía llamativa. El género publicitario fundamental es el anuncio. Y pues sí, esta mamada es un anuncio. Siguiente pregunta. Pregunta número 15 apenas. Lee el texto y conteste la pregunta. Bueno. Logramos establecer los vínculos genéticos entre los dos adultos y los dos niños enterrados juntos en una tumba. Expresa el Dr. Wolfgang Hack de la Universidad de Adelaida, Australia, principal autor del estudio. Y esto revela la presencia de una clásica familia nuclear en un contexto prehistórico en Europa Central, que hasta donde sabemos es la evidencia genética molecular más antigua y auténtica que se conoce hasta ahora. En total, los científicos encontraron 4 sepulturas que contenían 13 esqueletos. En 2 de las tumbas, los investigadores encontraron ADN bien conservado, lo que permitió hacer comparaciones entre sus ocupantes. Una de ellas contenía la familia nuclear y en la otra había 3 niños de la misma familia y una mujer no relacionada. Y lo más intrigante es que el arreglo de los muertos parece estar reflejado su parentesco en la vida. Definitivamente fueron asesinados porque había orificios enormes en sus cabezas y sus dedos y muñecas estaban rotos, dijo el doctor Alistair Pike. Para el análisis genético, los científicos utilizaron las técnicas más modernas de genética, análisis de isótopos, antropología física y arqueología. Se cree que estos individuos de la Edad de Piedra pertenecían a un grupo conocido como cultura de cerámica encordelada, llamada así por la decoración de sus vajillas o vasijas. Elijan la opción donde aparece en negritas una causa determinante en el texto. Bueno. Inciso A. Es la evidencia genética molecular más antigua y auténtica que se conoce hasta ahora. Bueno, no creo que sea una causa determinante. Creo que más bien sería una especie de conclusión. Entonces no. Inciso A, descartado. Inciso B. Encontraron ADN bien conservado, lo que permitió hacer comparaciones entre sus ocupantes. Ok. Bueno, es una causa, o sea, si la causa es que encontraron ADN y la causa de encontrar ADN, la causa fue encontrar ADN, la consecuencia fue hacer los diferentes experimentos para determinar si eran familia o no. Ok, pregunta inciso C. Para el análisis genético los científicos utilizaron las técnicas más modernas. No, eso es un hecho, o sea, no es una causa. Y bueno, supongo que la respuesta correcta sería el inciso B. O sea, sí. La razón de hacer las comparaciones entre los ocupantes, como lo menciona aquí, o sea, experimentalmente, se debe al hecho de haber encontrado ADN bien conservado, es decir, eso era la causa.
Y pues ya, así de simple. Pregunta siguiente. Número 16. ¿A qué tipo de lenguaje pertenece la siguiente oración? La mecánica cuántica es la parte de la física que estudia el movimiento de las partículas muy pequeñas. Científico, es obvio. O sea, se da la definición de, pues como tal, la mecánica cuántica. Que pues está más cabrón que eso, pero pues sí, básicamente es eso. Tenemos figurativo, coloquial y culto. No, ninguna de esas opciones quedaría bien. Valen verga. Pregunta número 17. Qué puta hueva. El historiador arábigo El Itztaki refiere este suceso. Ok. Cuentan los hombres dignos de fe que hubo en el Cairo un hombre poseedor de riquezas, pero tan magnánimo y liberal que todas las perdió, menos la casa de su padre, y que se vio forzado a trabajar para ganarse el pan. Trabajó tanto que el sueño lo rindió una noche debajo de una higuera en su jardín, y vio en el sueño a un hombre empapado que sacó de la boca una moneda de oro y le dijo: «Tu fortuna está en Persia, en Isfahan, vete a buscarla». A la madrugada siguiente despertó y emprendió el largo viaje. Cuando llegó a Isfahan, lo sorprendió la noche y se tendió a dormir en el patio de una mezquita. A consecuencia del alboroto que en una casa vecina armaron unos bandoleros, el capitán de los serenos hizo registrar la mezquita y en ella dieron con un hombre de El Cairo. A los 2 días el capitán lo mandó a buscar y le dijo: «¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu patria? ¿Y qué te trajo a Persia?». El hombre contestó: «Soy del Cairo. Mi nombre es Mohamed el Magrebi», y le contó su sueño. Ante semejantes palabras, el capitán se rió hasta poder descubrir las muelas del juicio y acabó por decirle: «Hombre desatinado y crédulo, 3 veces he soñado con una casa en la ciudad del Cairo, en cuyo fondo hay un jardín, y en el jardín un reloj de sol, después del reloj de sol una higuera, y luego de la higuera una fuente, y bajo la fuente un tesoro. No he dado el menor crédito a esa mentira. Que no te vuelva a ver el Isfahan. Toma estas monedas y vete». El hombre las tomó y regresó a la patria. Debajo de la fuente de su jardín, que era la del sueño del capitán, desenterró el tesoro. Así Dios le dio la bendición y lo recompensó y exaltó. Dios es el generoso, el oculto. Ok. ¿Qué actitud adoptó el capitán cuando oyó el relato de Mohamed? Alegría, tristeza, sorpresa, incredulidad. Incredulidad, güey. O sea, no le creyó nada. O sea, imagínate que llega un cabrón de China y lo dice: «Ah, sí, es que vine aquí porque soñé que aquí tenía que venir». Ah, órale. No, pues qué chido. Bueno, pues sí, supongo que nos representaría a todos el capitán, pero bueno. Pregunta número 18. ¿A qué concepto se refiere el autor en la parte del texto que aparece en negritas? Ok. En el sentido social y político se concibe como la posibilidad de autonomía e independencia para regir el destino propio y el de una comunidad, sin interferencia de otras. Esto no significa evadir la ley, sino actuar de acuerdo a ella. Ok. Bueno, sociedad, no. Libertad, sí. Esa es la opción correcta. O sea, básicamente nos está definiendo como tal la libertad. Porque según el diccionario de la RAE, libertad es facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Así es simple. Pregunta número 19. Lee el texto y responde la pregunta. Ok. Eso sí está más cabrón hasta cierto punto.
Louis Pasteur alcanzó el éxito debido a un amor por el trabajo que era casi una pasión. Sí, ese hijo de puta trabajaba demasiado. El que con frecuencia era llamado un desdén, un mero químico por sus celosos rivales. Continuó con sus trabajos que iban desde cuestionar a cristales sin vida hasta establecer una guerra en contra de la enfermedad. La suya fue una larga fila de intereses que muchas veces parecían dispersos y poco relacionados. Esto debido a que siempre encontraba una necesidad e intentaba solucionarla. Cristales, ácidos, los fermentos para la leche y el alcohol, la mejor forma de conservar el vino y la cerveza, las enfermedades de los gusanos de seda, gallinas, chivos, cerdos, ovejas, cólera, fiebre y rabia. Todas llamaban enormemente su atención. Su celo científico, su patriotismo y su amor por el servicio lo estimularon a realizar más y más descubrimientos. Siempre será recordado como el conquistador de las enfermedades. Ok. Según el texto, Pasteur atendía a proyectos de diferente tipo porque siempre quería resolver todos los problemas que encontraba. Sí, era eso. Ese maldito hijo de puta fue el que descubrió los enantiómeros y los isómeros especulares. Aquí está. Literal, este güey tenía tanto pinche tiempo que haz de cuenta que es como se agarra los cristales de la sal y te pones a separarlos, güey. Así, tal cual. O sea, dices, estos están volteando para la izquierda y estos para la derecha. Voy a separarlos en dos grupos y luego voy a medir sus propiedades. Nada que hacer tenía ese hijo de la chingada. Bueno, en el texto se asienta con claridad que ahí donde se encontraba una necesidad, él trataba de resolverla, y por ello le dedicaba su atención a muchas investigaciones de diferente tipo. De hecho, creo que también fue que descubrió la fermentación. Sí. Y esa es la que se le debe el método de pasteurización para eliminar los microorganismos de las bebidas. Sí, es un chingo de cosas. Un genio ese cabrón. Todo un crack. Bueno, pregunta número 20. ¿A cuál tipo de texto pertenece el siguiente ejemplo? La hidrología es la ciencia que estudia las propiedades físicas, químicas y biológicas del agua, su ocurrencia, circulación y distribución y debajo de la corteza terrestre, así como su presencia en la atmósfera y sus relaciones con el medio ambiente y con los seres vivos. Ok. Narrativo, no, ni de pedo. Descriptivo, tal vez. Argumentativo, no hay premisas y no hay conclusión. No puede ser argumentativo, ni de pedo. Expositivo, sí creo que es más correcto el expositivo. Ok. Se transmite la información centrándose en el contenido. O sea... sí, es expositivo. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque nos está dando la definición tal cual, o sea, está exponiendo la definición tal cual del concepto de hidrología. O bueno, de la ciencia hidrológica, como lo quieras ver. No es descriptivo porque no está describiendo como tal que se hace o que se lleva a cabo. La define, la expone, por eso es expositivo, tal cual. Pregunta número 21. Ok. ¿Cuál de los siguientes enunciados funciona como argumento de un texto persuasivo? Bueno, esto está medio cabrón. Inciso A. Como es bien sabido, todos debemos cuidar del medio ambiente. Tal vez. Inciso B. Se dice que habrá muchos cambios en el clima del mundo entero. No, eso es una aseveración. Es una afirmación, no nos está tratando de convencer de nada o de hacer que cambiemos nuestros comportamientos o hábitos. Vale verga. Trataremos de cumplir con nuestras obligaciones. Tal vez. Cada uno tiene su opinión sobre los temas de su país. No, vale verga. Ok, tenemos el A y el C. ¿Cuál funciona para persuadir mejor? El inciso A funciona para persuadir mejor. ¿Por qué? Porque utiliza frases que son para persuadir a las personas, como es bien sabido, y todos debemos. O sea, haciendo, digámoslo así, referencia a los deberes que tienes como un ciudadano de la Tierra, del planeta.
del mundo. Bueno, pues ya está. Pregunta número 22. En el siguiente párrafo que expone la frase resaltada en negritas. Bueno. Los estudios médicos tuvieron su más activo impulsor en el Dr. Pedro Escobedo, escritor, cofundador de la Academia de Medicina, creador de varias juntas de sanidad y promotor de la impresión de la Farmacopea mexicana, para la que obtuvo un subsidio del gobierno. Era muy generoso ya que gastaba parte de su exiguo sueldo en libros e instrumentos que regalaba a sus discípulos. Ok, tenemos un dato, una cita, un hecho o una opinión. Bueno, un dato. Podría ser un dato, un buen dato, crack, pero no te pregunté. Pero aquí empezamos mal, porque dice que era muy generoso. ¿Sí? Entonces no es un dato. ¿Es una cita? No es una cita porque pues tampoco tiene como que nos está diciendo quién haya dicho eso. Es un hecho. Tal vez sea un hecho que él compraba libros e instrumentos y que luego lo regalaba. Pero lo que no es un hecho es el juicio moral de que él era generoso. Entonces la respuesta correcta sería el inciso D. ¿Y por qué? Bueno, esto es porque es una apreciación personal del autor. O sea, la persona que escribió el texto ve como que sea una persona muy generosa, el doctor. Pero otra persona podría argumentar que dado su gran número de dinero o de trabajo o la gran cifra que ganaba, lo mínimo que podía hacer como persona, o sea, mínimo, era pues proveer a sus estudiantes con libros e instrumentos. O sea, el hecho es el mismo, o sea, él daba los libros y los instrumentos, pero la percepción de si era algo bueno o si era algo malo, o si era lo que se debía hacer contra si era algo que él no tenía que hacer, pero lo hacía porque era generoso, es una opinión. Es una perspectiva diferente dependiendo del tipo de persona que seas. Bueno, que sí, lo compliqué demasiado, vale verga, o sea, quédate con esto. Decir que una persona es generosa es una opinión, tal cual, ya está, listo. Pregunta resuelta. Ok, siguiente pregunta, número 23. ¿A cuál tipo de texto pertenece el fragmento? Locura, proveniente del latín stultitiae. Ok, ya. El término fue utilizado por Erasmo de Rotterdam para titular su libro Stultitiae Laus, que significa elogio de la locura. Ok. Expositivo, trata de exponer... sí, trata de exponernos lo que era, pues, las raíces de la palabra locura. Entonces, ok, le dejamos aquí. Argumentativo, no hay premisas y no hay conclusión. No sé por qué lo ponen siempre. Nunca hay. Chingada madre. Narrativo, no es narrativo. No nos está contando un cuento. Tampoco una fábula ni nada por el estilo. Descriptivo. No es descriptivo. Respuesta correcta, inciso A. Es expositivo. El asignar una fecha de uso y origen latino lo ubica como un texto expositivo, o sea, da a conocer algo sobre un tema, tal cual. Pregunta número 24. ¿Cuál es la función que cumple el texto? Bueno, este sí está más interesante. Con este número 11, Mundo Indígena cumple 2 años de compartir con los lectores el quehacer de los pueblos indígenas del continente. Si bien es imposible dar cuenta de todos los acontecimientos, hemos tratado de ofrecer un panorama general de lo que están realizando los pueblos originarios e intentando cubrir los eventos más importantes, tanto de México como de otras latitudes. En este tiempo hemos notado que las organizaciones indígenas del país continúan trabajando y luchando por sus derechos. Ok. Tenemos 4 opciones. Inciso A, relatar un tema novedoso o recoger un acontecimiento sorprendente y estremecedor. No es la función del texto, ni de pedo. Inciso B, manifestar la opinión de un individuo ejemplificando convivencias sobre el tema en cuestión.
No. No se trata de una opinión de un individuo. Opinar sobre un tema en específico para mostrar la línea de pensamiento de una publicación. Verga. Pregunta, inciso D. Exaltar de manera lúdica un tema de actualidad para revelar su deterioro social y político. Mire, no sé, yo me iría más por la D, pero es que está cabrón porque también la C está correcta. A ver. Ok, bueno, supongo que es parte de la función del editorial, o sea, opinar sobre un tema en específico para mostrar la línea del pensamiento de una publicación. Respuesta correcta, el inciso C. Bueno, sencillo, no tan sencillo, pero pues se entiende. Pregunta número 25, última pregunta ya. Igualitaristas contra especistas. Ok. El debate sobre los límites de la experimentación con animales se plantea en términos filosóficos y éticos. La clave está en definir el criterio para que un ser vivo pueda tener derechos, es decir, si la protección de estos incluye a todas las criaturas o solo a las racionales. Tom Regan, filósofo de la Universidad de Carolina del Norte, considera que todos los seres vivos tienen derechos inherentes y que no podemos darles un valor inferior simplemente por no ser racionales. En la misma línea, el psicólogo británico Richard Ryder critica el especismo o la discriminación que practica el ser humano contra otras especies. Bueno, el neurocientífico Stuart Zola, director de Yerkes National Primate Research Center, es inglés, papu, defiende el uso de los primates en todo tipo de estudios, pues, por más que lo pretendamos, los chimpancés no son humanos. Lo apoya, entre otros, Carl Cohen, de la Universidad de Michigan, quien se manifiesta partidario de hacer distinciones entre especies. Ok. ¿Cuál es la idea central del segundo párrafo? Aquí está. Este de aquí. Inciso A. Todos los seres vivientes tienen derechos inseparables, aun los animales que carecen de racionalidad. Pues, técnicamente sí, esa es la correcta, tal cual. O sea, lo definió bastante bien. Pero bueno, a ver, inciso B. Los primates son objeto de maltrato por los científicos estadounidenses al utilizarlos como experimentación. No. De hecho, en el segundo párrafo nunca se mencionan a los chimpancés, entonces no, vale verga. Inciso C. Los especistas están de acuerdo en que los derechos de protección a los seres vivientes son para todos. No, güey. De hecho es todo lo contrario, pero bueno. Inciso D. Algunos científicos se resisten a experimentar con animales porque afirman que los resultados no son confiables. No, de hecho los resultados son bastante confiables. El pedo no es tanto ese, es más acerca de si tienen derechos inseparables, o sea, inherentes a ellos mismos. O sea, esa es la postura de Regan, representante del igualitarismo, y se menciona en el segundo párrafo del texto. Sencillo. Bueno, esto es todo. Si te gustó el video, dale like, comenta, comparte. Sobre todo, comparte, te lo agradecería demasiado. Y suscríbete. Te recuerdo que puedes unirte al canal y ayudarme a seguir creando videos como estos. Además de que tendrías unas muestras de... Bueno, pronto voy a estar subiendo exámenes muestra de admisión. O sea, voy a resolver exámenes. Van a ser 2. Entonces te recomendaría unirte. Esto sería todo. Te deseo mucho éxito en tu examen de admisión y nos vemos hasta la próxima. Chao.